Vale, la segunda participante va a ser Vanessa Caunedo Suárez, que también está haciendo el programa SICUE en Oviedo. Vamos a ver qué nos cuenta Vanessa. Bueno, yo soy Vanessa, estoy de SICUE en la Universidad de Oviedo, en Oviedo. Me decidí a cogerlo por vivir una experiencia más y porque, bueno, yo soy de aquí de Oviedo, entonces yo quería trabajar aquí, entonces, bueno, el estar haciendo prácticas clínicas en este hospital me iba a facilitar bastante el trabajo. Durante este curso hemos estado haciendo prácticas clínicas y tuvimos también varios seminarios y charlas que eran, por ejemplo, de quemaduras, de vendas, de cosas así que nos iban a interesar. Las prácticas las decidí hacer en el Hospital Universitario Central de Asturias, que es el hospital de aquí de Oviedo. Y bueno, primero estuvimos rotando durante 2 meses más o menos por servicios especiales, que estuvimos en la UCI, reanimación y urgencias. Y luego estuvimos ya en las plantas de hospitalización, que yo, por ejemplo, roté por cardiología, otorrino y nefro. Quiero destacar un aspecto que me llamó un poco la atención aquí de la Universidad de Oviedo, que es que las 2 últimas rotaciones las haces fijas con un enfermero. Entonces, tú te dan una copia de su cartelera, entonces tú pues sigues sus propios turnos. Haces mañanas, tardes y noches y, por ejemplo, te toca hacer prácticas durante el fin de semana y luego descansas por semana y bueno, yo creo que te prepara un poco para lo que va a ser el trabajo en el futuro, que bueno, es ya dentro de poco. Y además, al estar fijo con un enfermero, pues esa persona va viendo tu propia evolución, te va enseñando progresivamente y bueno, tú también conoces la forma de trabajo de esa persona, entonces yo creo que es algo muy bueno. Me gustó mucho cómo estuvo organizado el SICUE, cómo se organizó la Universidad de Oviedo y especialmente debido a la pandemia que estamos viviendo, ya que bueno, no dejamos de hacer prácticas en ningún momento y siempre nos facilitaron mucho el trabajo para que aprendiéramos mucho de igual manera. Además, también los propios compañeros de cuarto de enfermería también nos facilitaron mucho el trabajo, ya que siempre nos enseñaron todo lo que podían en cuanto al hospital, la universidad, ya que bueno, no lo conocíamos mucho, entonces bueno, nos ayudaron bastante en ese aspecto. Y bueno, quiero destacar que eso, que me gustó mucho esta experiencia, que se la recomiendo a todo el mundo que esté interesado, que yo, aunque me haya ido a mi propia ciudad, que no conocí una ciudad nueva, pero bueno, conocí el hospital, conocí la otra universidad y bueno, yo creo que me ayudó bastante en mi formación y que fue algo muy positivo, me gustó mucho y estoy muy contenta con ello. Muy bien, muchas gracias, Vanessa.